Buenas, mi nombre es Antonio Tárraga, yo voy a presentar mi trabajo Enfermedades autoinmunes, un ejemplo de la púrpura trombocitopénica inmune. Este es el índice que vamos a seguir en la presentación y iniciar introduciendo el concepto de enfermedad autoinmune, que es una enfermedad del sistema inmunitario en la cual este reconoce erróneamente componentes normales y los ataca. Decir que la inmunovigilancia es la protección frente a antígenos externos o internos que pueden resultar dañinos, como pueden ser células neoplásicas. La tolerancia inmunológica es la capacidad del sistema inmune de distinguir lo extraño de lo propio y sano. Precisamente esta distinción de lo propio y sano sería la autotolerancia. Y bueno, fallos de la tolerancia que nos pueden llevar a enfermedades del sistema inmune, que pueden ser hipersensibilidad frente a agentes externos, como serían las alergias, o frente a agentes internos, como sería la enfermedad autoinmune. La tolerancia va a implicar mecanismos, ya sea de tolerancia central o de tolerancia periférica, que nos va a llevar a eliminar o a desactivar linfocitos que durante su maduración resulta que tienen afinidad frente a antígenos propios, que pueden escapar a la central y pasar a la periférica, y veríamos pues estos mecanismos. Destacar que un mecanismo tan complejo nos puede llevar a errores, pero que un error no es suficiente para que se dé una enfermedad autoinmune, ya que, como podemos ver, por ejemplo, allí lo que existe lo que se llama autoinmunidad fisiológica, que vemos representada en los anticuerpos antinucleares y el factor reumatoide. Luego decir que la epidemiología e importancia de las enfermedades autoinmunes, decir que la prevalencia es de un 3-5%, aunque no sea concluyente, pero sí que es verdad que hay efectos significativos en morbilidad y mortalidad. La edad de aparición va a ser característica de cada enfermedad, pero pueden aparecer prácticamente a cualquier enfermedad. Y hay una mayor prevalencia por lo general en mujeres, que se puede deber a acción hormonal, ya que los estrógenos podrían actuar como estimulante de la autoinmunidad. Respecto a la importancia que tienen, pues primero decir que abarcan procesos muy heterogéneos, que pueden ir desde afecciones tisulares como la PTI hasta orgánicas como la tiroiditis de Hashimoto, incluso sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, que sería la más representativa. Luego, decir que hay una gran cantidad de síntomas que nos va a llevar a que abarque muchas especialidades, si no todas. Luego el desarrollo económico, que va a ser independiente siempre del desarrollo económico. Y además las relaciones relevantes con otras patologías, como puede ser el cáncer. Destacar la ELA, que sería una de las que peor pronóstico tienen, y la diabetes mellitus tipo 1, que es una de las más comunes. En cuanto al desarrollo de la enfermedad autoinmune, decir que van a estar en confluencia factores genéticos, van a estar en confluencia también factores epigenéticos y de regulación inmune, y el medio ambiente en el que viva el individuo. Profundizando ya en las bases genéticas, decir que normalmente las enfermedades no van a ser monogénicas, pero tenemos algunos ejemplos, como sería el síndrome de poliendocrinopatía autoinmune, y normalmente, como ya digo, van a ser enfermedades que tienen una predisposición poligénica, que vamos a encontrar ciertos polimorfismos genes HLA o genes no HLA y mecanismos epigenéticos, como ya decíamos. En cuanto a los genes HLA, decir que están en el cromosoma 6, en el brazo corto, y que codifican moléculas que van a estar implicadas en la presentación de antígenos. Por lo tanto, es normal pensar que tendrán un papel clave en la autotolerancia. Se ha visto que hay polimorfismos que están asociados a tipos de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el B27 a la espondiloartritis anquilosante, que nos sirven para explicar mecanismos de esta relación que va a existir entre el polimorfismo y la enfermedad. Primero encontraríamos la teoría del péptido artritogénico, que es muy similar a una que vamos a explicar más adelante del mimetismo molecular. Luego encontraríamos el misfogging o procesamiento incompleto, por la cual la cadena pesada de 27 estaría mal plegada y se acumularía en el retículo endoplásmico, generando estrés y la activación del factor nuclear XB, que nos llevaría a pérdida de tolerancia y por tanto autoinmunidad. Luego encontraríamos, por ejemplo, la asociación de alelos DR4 con artritis reumatoide, que tienen un epítope que llamamos compartido, que tiene una alta afinidad por péptidos citrulinados y que en condiciones proinflamatorias pues pueden llevar a autoinmunidad. Bueno, luego encontramos los genes no HLA, que se ha visto que tienen relación con ciertas enfermedades, como puede ser la artritis reumatoide o la diabetes mellitus tipo 1. Destacar el gen que codifica PTPN22, que se ha visto presente en ciertas enfermedades como las que vemos aquí, destacando graves, por ejemplo. Y decir que, bueno, pues es una proteína que está encargada de regular la señalización de activación inmune.
Otras destacadas podemos decir chaperonas tapasinas tipo 1 y 2, componentes del proteosoma, Headshot Proteins 70 y del complemento que están muy relacionadas con el lupus. Luego decir que la presencia de estos polimorfismos no HLA o HLA no es suficiente para generar una enfermedad autoinmune, pero puede explicar las herencias familiares que vemos en las enfermedades autoinmunes. En cuanto a la epigenética, decir que son mecanismos que son heredables y que regulan la expresión génica sin modificar la secuencia de nucleótidos, ya sea suprimiendo o ya sea induciendo la expresión de genes. El mecanismo más relacionado con enfermedades autoinmunes va a ser la metilación del DNA, ya que van a haber agentes ambientales como por ejemplo el ácido fólico que pueden gatillarla y por lo tanto disminuir la expresión de genes reguladores de la autoinmunidad. Y lo contrario, que sería hipometilaciones por parte de la procainamida y la hidralacina, que son fármacos que van a estar relacionados con la aparición de enfermedades autoinmunes como el lupus. Luego, hablando de la influencia ambiental, decir que los factores ambientales están relacionados con la variabilidad geográfica y estacional que va a aparecer en estas enfermedades. Destacar la nutrición, la microbiota, procesos infecciosos, incluso xenobióticos, como puede ser el humo del tabaco, la luz ultravioleta, fármacos, metales pesados. El más importante son las infecciones y podemos explicar ciertos mecanismos, poniendo como ejemplo la fiebre reumática aguda, que presentaría lo que decíamos antes como mimetismo molecular, ya que su proteína la proteína M5 de la bacteria Streptococcus pyogenes que causa la enfermedad tiene mimetismo molecular con las regiones S2 y LMN de la miosina humana, que puede ser atacada mediante una respuesta LTH1 autorreactiva que lesionaría las válvulas cardíacas y produciría valvulopatías. Luego otro mecanismo puede ser la infección persistente o los activadores policlonales, que serían los superantígenos. Y en otros mecanismos que destacan en agentes ya no infecciosos sería la difusión de neoepítopos, incluso la modulación errónea de la inmunidad, destacando la dietética y microbiota que la regulan en condiciones normales. Luego, el mecanismo de destrucción del sistema inmune, decir que van a ser muy variados y al final van a ser los mismos que en condiciones normales y que van a intervenir muchas poblaciones celulares de una manera muy ordenada. Destacar los autoanticuerpos, que tienen un valor diagnóstico y de clasificación de enfermedad, como veremos a continuación, y pueden ejercer efectos citotóxicos, ya sea activando complemento o ya sea inmunidad, citotoxicidad mediada por anticuerpos, mediante la creación de inmunocomplejos, como encontramos en el síndrome de Sjögren, y frente a reactividad contra receptores, que pueden ser activándolos, como puede ser en enfermedades graves, o inhibiéndolos, como en la miastenia gravis. En cuanto a los linfocitos T autorreactivos, destacar el aumento de expresión del LTH17 en la mayoría de enfermedades autoinmunes, y luego decir que los CTL pues, pueden llevar a cabo procesos citotóxicos, ya sea por apoptosis o ya sea por citocinas, interferón gamma o factor de necrosis tumoral. Luego, decir que hay dos modelos planteados respecto a la autoinmunidad. Uno sería el antígeno crítico e ignorancia, por el cual un antígeno está siendo ignorado por el sistema inmune, pero en ciertas condiciones como proinflamatorias, pues se le presenta por MHC y por tanto generaría autoinmunidad. Luego, el modelo de propagación del epítope, que explicaría la cronicidad de las enfermedades autoinmunes, ya que el daño tisular va a llevar a que se crean nuevos autoantígenos que nos van a llevar a la expansión de la enfermedad. En cuanto a la clínica y tratamiento, la clínica destacar la historia clínica y examen físico, luego pruebas de laboratorio e imagen, que van a ser pues importantes el recuento sanguíneo, análisis bioquímico, autoanticuerpos como decíamos anteriormente, y análisis adicionales como puede ser la PCR, lo que puede ser las inmunoglobulinas, la biopsias del tejido incluso, test genético para ver la relación familiar, citocinas, etcétera. Luego decir el tratamiento, que los glucocorticoides son lo más destacado porque ejercen efectos muy rápidos y efectivos. Sin embargo, pues nunca pueden quedarse de por vida porque tienen efectos muy adversos. Destacar otros inmunosupresores como puede ser el micofenolato de motefetilo, el metotrexato, incluso el Tarneced, que es un biofármaco. Y luego decir que una terapia curativa de momento no es factible, ya que no se ha visto que haya suficiente valor significativo clínico, pero se ha visto estudios que sí que tienen efectividad en modelos experimentales con nanopartículas que inducirían la restauración de autotolerancia y por tanto curación de la enfermedad. En cuanto a la púrpura trombocitopénica inmune o idiopática, como ejemplo práctico, diremos que es una enfermedad rara, cuyo diagnóstico se realiza por el descarte de otras enfermedades y un recuento plaquetario menor a 100.000 por milímetro cúbico. Decir que pueden aparecer síntomas cardíacos y fatiga, pero normalmente están enmascarados. En pacientes no diagnosticados
normalmente van a encontrarse asintomáticos o van a presentar síntomas mínimos como puede ser petequias o sangrados menores, y solo un 5% van a presentar sangrado severo, por suerte. Luego decir también que puede ser primaria o puede ser secundaria a otras enfermedades, como puede ser procesos linfoproliferativos. En cuanto a la epidemiología, vemos una prevalencia muy baja, y vemos dos picos en edad, uno entre los 20 y 30 años, en el cual va a ser más prevalente en mujeres, y otro a partir de los 60, en el cual se igualan la prevalencia en mujeres y hombres. Es decir, que el 70% de los casos en adultos se van a convertir en crónicos, y van a haber casos agudos con remisión, sobre todo en niños. Decir también que en los niños los recuentos plaquetarios van a ser menores, y por tanto el tratamiento se iniciará más tarde. En cuanto a la fisiopatología, no se conoce, pero hay una fisiopatología clásica que pone a los anticuerpos antiplaquetarios en el centro de la fisiopatología, de modo que marcarán plaquetas que van a ser destruidas en bazo o en hígado. También van a ejercer otros efectos, ya sea citotóxicos, que van a activar linfocitos TH17 y TH1, que van a ejercer esa respuesta citotóxica incluso a nivel del megacariocito, de modo que se destruirán antes de la formación incluso. Destacar que una vez se han destruido las plaquetas, van a ser presentados los antígenos, los péptidos plaquetarios resultantes de la destrucción, como si fueran antígenos por MHC2, por lo cual explicará por qué se expande la enfermedad. Por último del tratamiento, mencionar que los glucocorticoides son la primera línea, pero que tienen los mismos problemas que decíamos antes, aunque son bastante efectivos. En cuanto a la segunda línea, destacar el trombopag y romiprostin, que serían agonistas del receptor de la trombopoyetina, el rituximab, que sería un inmunomodulador. Y en caso de fallo de estas primeras líneas de tratamiento, se puede optar por la esplenectomía, que presenta un 60-70% de la remisión. Sin embargo, pues sí se puede evitar mejor, porque los efectos adversos a largo plazo son bastantes. En cuanto a si nos encontramos ante un sangrado grave, para detener el sangrado, lo ideal es una transfusión plaquetaria, glucocorticoides e inmunoglobulina intravenosa. En cuanto a la conclusión que sacamos de este trabajo, decir que las enfermedades complejas se deben a la conjugación de un terreno fértil, un individuo susceptible y la mala suerte. Una cita que encontré en uno de los artículos y que me parece que resume muy bien lo que son las enfermedades autoinmunes. Y bueno, destacar también que hace falta mayor cantidad de estudios, ya que muchas veces la etiología no se conoce, como por ejemplo la púrpura trombocitópnica inmune o idiopática, que ya lo tiene en el nombre, y conocer mejor su etiología nos va a llevar a una prevención, incluso un tratamiento. Gracias.